Pues sí, iniciamos en esta sección de salud mental y esas situaciones que de repente nos abruman y que debemos de apoyar a las personas cuando están en esta situación. ¿Y quién mejor que apoyar a nuestros hijos? Porque los niños de repente cuando cambian de etapa escolar es muy complicado adaptarse a esa nueva etapa, cambian de amiguitos, cambian de maestros, cambian de etapa, están creciendo, tienen muchos conflictos internos y a veces no lo dicen, a veces están callados, pero por eso debemos de escucharlos y apoyarlos en este gran cambio. Y para eso viene a hablarnos hoy la doctora Griselda Plasencia sobre este tema de cómo apoyar a los hijos en el cambio de etapa escolar. Exacto. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Justo como lo dices, Jackie, cuando los hijos, los niños o adolescentes cambian de etapa escolar, no solamente están cambiando de salón o de aula o de escuela, están cambiando de identidad, están construyendo su identidad. Por eso es muy importante saber cómo podemos apoyarlos en esta etapa. Exacto, y sobre todo porque, bueno, durante ese crecimiento de la primaria a la secundaria a la preparatoria, pues también se va evolucionando la psique de los niños, ¿no? Entonces es cambiar a otro ambiente, dejar a sus amigos de antes. Entonces, ¿cómo apoyarlos nosotros como papás? ¿Qué tenemos que observar en ellos y qué puede ser una bandera roja para intervenir? Ok, yo creo que algo muy importante es escucharlos, porque muchas veces los papás queremos resolver, ¿no? Queremos, si estás triste o estás preocupado, decirle no te preocupes y ya con eso resolvemos todo. Pero la realidad es que es muy importante primero hacer preguntas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que realmente te preocupa? ¿Cómo te está yendo en la escuela? Como dar ese espacio de confianza y de contención para que ellos se puedan acercar con nosotros y entonces poder identificar si hay algo que les está abrumando. Es natural que los primeros días o semanas, que después de este cambio, los adolescentes experimenten ansiedad, nerviosismo, preocupación por si van a encajar o no van a encajar, pero después de una semana, si esto persiste, entonces ya sería un foco rojo. Justo, hay un tema cuando vas pues, de la primaria a la secundaria, que pasa que, según la OCDE, en México, más del 23% de alumnos sufren de bullying escolar y normalmente este empieza en los primeros años de secundaria. Entonces, ¿qué le podríamos recomendar a nuestros hijos cuando van a hacer esta transición, además de hablar con nosotros, para que se sientan en un lugar seguro y no les suceda? Bueno, como decía, abrir este espacio de confianza y preguntarles cómo se están sintiendo, qué tipo de, bueno, no qué tipo, sino cómo se están llevando con sus compañeros. También identificar claramente cuáles son los puntos de apoyo en la escuela. Por ejemplo, si hay orientadores, si hay alguna autoridad a la que puedan acercarse en caso de que algo así esté pasando. Pero sobre todo detectar, es muy común detectar, por ejemplo, que se aíslan demasiado, que pasan demasiado tiempo, digo, hoy en día los adolescentes pasan mucho tiempo en redes sociales, pero pasan demasiado tiempo en sí mismos, casi no quieren hablar, entonces ahí es cuando hay que poner atención. En todos los cambios o todas las transiciones escolares, la más complicada en estadísticas se supone que es la de la adolescencia, que es la preparatoria, la secundaria, pero entonces es una línea muy delgada en la que te acercas a los papás y tienes mucha confianza, eres su amigo, pero te pierden el respeto. Pero si eres muy duro, se alejan de ti, no te cuentan nada. Entonces, ¿cómo no romper esa línea tan delgada? Sí, yo creo que lo que dices es muy importante y también muy complejo porque muchas veces los papás no sabemos cómo acercarnos y ser 100% amigos o ser 100% autoridad y pues realmente sí se trata de ir buscando ese balance entre saber que puedes contar conmigo, que incluso si fallas o si cometes algún error, yo voy a estar aquí contigo, pero que también hay límites, que hay márgenes en donde te tienes que comportar para pues no empeorar las cosas. Esta adaptación a las nuevas etapas escolares es indistinto si es niño o niña. Sí, sí es indistinto, aunque claro que puede funcionar de manera un poquito particular. Por ejemplo, en el caso de las niñas o de las mujeres, bueno, pues probablemente hagan comunidad un poquito más rápido, ¿no? En los hombres se ve un poco más de competencia, de ver quién es el más guapo o el que liga más o el que tiene más amigos. O el más deportista. El más deportista, el más exitoso, ¿no? Con lo que consideremos éxito. Entonces, aunque puede ser similar, sí hay una distinción entre hombres y mujeres. Ah, ok. ¿Cómo los padres, doctora, pueden acceder justo a los planes que existen en las escuelas? Porque también pues, se han demostrado que cuando se detecta el bullying a temprano tiempo, cuando recién está empezando, las acciones son mucho más productivas para frenarlo. Entonces, ¿es importante buscar una escuela de niños que tenga justo estos planes de contingencia para evitar este tipo de abusos?
Pues en teoría todas las escuelas deberían de tenerlo. Pero La en realidad la es que práctica, digamos que... ajá. sí, a veces no lo hay o no hay suficiente personal para poder tener un área específica para eso. Normalmente son las orientadoras vocacionales o las maestras de formación cívica y ética. Si todavía existe esa materia, creo que ya no existe, ¿no? Pero bueno, de cualquier como área de humanidades, normalmente son esas profesoras o profesores o el área de psicología. Hay escuelas que afortunadamente sí tienen un área de psicología en donde se pueden acercar no solamente los niños, sino también los papás. Doctora, ¿hasta qué punto es sí, hasta qué punto es no en los papás? ¿Hasta dónde se pueden meter? Porque hay papás que pues agarran sus celulares, se meten a sus tabletas, a sus conversaciones, hasta con los amigos les dicen quién sí, quién no. ¿Hasta dónde es permitido? ¿Hasta dónde no es permitido? ¿Qué se debe de hacer? Depende de la etapa. Por ejemplo, niños entre 12 y 15 años aún están formando su propio criterio para tomar decisiones. Entonces ahí sí necesitamos tener un poco más de supervisión. Es muy importante no transgredir sus límites sin su consentimiento. O sea, sí decir, por ejemplo, los celulares se usan sin contraseña, vamos a revisarlo tú y yo juntos, vamos a ver qué chats tienes, pero no hacerlo a escondidas, porque eso definitivamente hace que los hijos pierdan la confianza. Ya en etapas más adelante, como en la preparatoria, o sea, de los 15 a los 18 años, sí necesitan más independencia, sí necesitan más privacidad y necesitan sentir que pueden tomar decisiones, como te decía, dentro de un marco, pero sí sentir un poco más de independencia. ¿Qué pasa cuando ya rebasaron ese tiempo de la semana o las 2 semanas en las que ahí andan como que se adaptan o no se adaptan y de repente ya pasaron esas 2 semanas y vemos como que mi hijo o mi hija no se adapta? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el papá? Yo sé, o lo dijiste hace rato, comunicarse y hablar, pero sería bueno también pensar en una terapia externa, no claro. en la escuela. Sí. Digamos que el proceso sería primero identificarlo en el contexto familiar, hacerle preguntas, después ir a la escuela para ver si hay algo que esté pasando que a lo mejor los padres no están dentro y no pueden ubicar, pero definitivamente mi recomendación sí es que los puedan llevar, ¿no? Yo sé que a veces la terapia es un privilegio, pero bueno, si se puede, que puedan ir a algún espacio terapéutico donde el niño o el adolescente pueda hablar con confianza. Muchas veces los papás están muy ocupados o solo tienen un horario de 8 a 8 y media, cuéntame cómo te fue mientras yo hago la cena y tal. Y entonces, cuando la persona, el adolescente, tiene un espacio para poder hablar, muchas veces logra hablar realmente de lo que está pasando. Ay, doctora, a propósito de lo que preguntó Jackie hace un ratito, pues sí, en Europa, por ejemplo, ya a partir de 16 años para abajo están prohibido el uso de redes sociales, el uso de aparatos tipo smartphone, o sea, ya no deben usarlo los niños. Y justo hablando de los niños chiquitos, porque, claro, los adolescentes tienen todo este tema emocional, pero cuando pensamos en los niños chiquitos que pasan del jardín de niños, del kinder a la primaria, también la mamá sufre, digamos, diferentes cambios emocionales y también está el tema del apego, ¿no? Que los chiquitos no se quieren quedar en la escuela. ¿Cómo es la estrategia para que los papás puedan hacer esa transición con ellos? Bueno, en esa etapa a los niños les cuesta mucho trabajo entender que los papás van a regresar por ellos. O sea, como dices, hay una etapa muy importante de apego en donde es importante tener como ciertos hábitos al principio, como cierta rutina que les dé mucha seguridad. Saber que siempre los van a recoger en esa esquina, en ese punto de la escuela, a lo mejor llevarles un dulce, una paleta, algo que les haga sentir familiaridad con que no los están abandonando y entonces hablar mucho con ellos de vas a pasar 4 horas, mira cuando el reloj marque esta hora, voy a volver por ti. Entonces darles mucha seguridad en cuanto a la rutina. ¿Es básico, doctora, en los cambios de escuela para un niño tener el apoyo del papá y de repente impulsarte a hacer bien las cosas? Pero generalmente es que es mejor apoyarlos en cuanto sí tú puedes hacerlo, motivarlos a que todo lo que hacen, sus logros está bien, porque muchos papás de repente lo que más indican son los errores esos que cometes y que te los están diciendo y machacando. ¿Eso es correcto? ¿No? ¿Qué es apoyarlos o mencionarles sus errores? Mira, yo creo que los seres humanos tenemos y más en nuestra cultura, tenemos una tendencia a buscar el éxito a través de no fallar. Entonces, cualquier error, cualquier fallo, reprobar una materia, decidir cambiar de carrera, muchas veces para los padres, como tienen tantas expectativas en los hijos, les representa un fallo personal. Entonces,
a veces los errores de los hijos se sienten como un fallo propio y por eso cuesta tanto trabajo. Entonces sí, el equilibrio es sí motivarlos, pero dentro de la motivación es saber que motivar no es que todo va a salir bien, es más bien habilitarlos para cuando cometan un error o una falla, saber cómo solucionarlo o a quién recurrir. A ver, ahí le voy a poner un ejemplo, doctora, que sí sucede ocasionalmente en la vida cotidiana. Un papá que tiene a su hijo en la primaria, va a pasar a la secundaria. El papá sabe que va a ser un impacto o puede llegar a ser un impacto muy fuerte. ¿Por qué? Porque el papá, o sea, es papá de un niño con alguna discapacidad o alguna malformación física en las piernas, en los brazos o lo que sea. Y sabemos que pues eso puede llegar a impactar a los otros niños que ven a esto diferente y hay unos niños muy crueles. Uno como papá, ¿qué podemos hacer en ese caso? Híjole, yo creo que es un tema muy complejo porque, bueno, si estamos hablando de pasar de la primaria a la secundaria, Bueno, ese ejemplo. desafortunadamente, seguramente el niño ya vivió eso. O sea, ya lo vivió desde la primaria. Ya lo vivió con miradas, con muchas veces como no sabemos de qué va la discapacidad, nos da curiosidad o morbo, como le queramos llamar. Entonces, creo que probablemente esa edad ya va a estar habilitado para un poco tolerar esa incomodidad, pero creo que es reforzar el por qué él está ahí o ella está ahí, el reconocer que tiene derecho, igual que cualquier otro niño, a ocupar ese espacio dentro del aula y entonces a hacer valer ese derecho. Muy bien. Otra situación que pasa mucho y sin importar la etapa, ¿no? Bueno, sobre todo ya cuando van mucho tiempo en la escuela, en la misma escuela, los mismos amigos desde chiquitos y nos tenemos que mudar. Entonces nos mudamos de estado, nos mudamos de colonia incluso y el niño va a cambiar de colegio. Entonces, obviamente, ahorita ya estamos por entrar a clases y ya no va a ver a sus amigos de siempre. ¿Qué le dices a ese niño para este cambio? Es muy importante reconocer y validar su duelo. Cuando hacemos un cambio importante en la vida, o sea, los duelos no solamente son temas de muerte, ¿no? Sino también cambios en la vida, cambios importantes. Y para los niños, ese cambio representa un duelo. Entonces, antes de decir, no te preocupes, todo va a estar bien, seguro vas a hacer muchos amigos, eso está bien, pero hacerlo más adelante. Primero, validar que se sienta triste, entender que, claro, es un cambio y le va a costar trabajo, pero que tiene habilidades para poder volver a ser amigos. Pero sí es muy importante, antes de motivar, validar. Ah, ok. Doctor, ahora que dice eso de que están tristes, ahorita los mayores problemas es que los niños tienen depresión, increíblemente, a pesar de estar tan chiquitos, sufren depresión, pero luego se acercan a los amigos y no los apoyan, se acercan a los papás, no los apoyan, entonces se sienten en un espacio perdido. ¿Cómo detectar que este niño está sufriendo un problema de adaptación y que tiene un problema de depresión? ¿Cómo apoyarlo y cómo ayudarlo a que pueda adaptarse a la escuela? Bueno, va a depender porque hay muchos niños que lo manifiestan aislándose, pero hay otros que lo manifiestan, por ejemplo, siendo agresivos. Entonces, a veces confundimos rebeldía con un estado de depresión en donde el menor no sabe qué hacer y entonces actúa con los impulsos que tiene, con las herramientas que tiene. Entonces, me parece que cualquier cambio que ocurra, que dure más de 2, 3 semanas, donde se aísle, donde no quiera hablar, no quiera comer, cambien sus hábitos, ahí es donde es importante hacerse, primero acercarse a la escuela y después a un especialista. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Griselda Plasencia. De verdad que todos estos consejos esperamos, de verdad que allá todos los papás que nos están viendo, pues les caiga el 20, como se decía anteriormente, y podamos apoyar a nuestros hijos en cada una de sus etapas escolares. Nuevamente, gracias, doctora. Y bueno, nosotros hemos escuchado en historias de animales fantásticos muchísimas historias de animales que, pues, de una u otra forma han estado involucrados con soldados y la guerra. Bueno, aquí vamos a conocer una historia más. Esta es una cabra. Ella se llama Bill. Y lo que hizo Bill, además de acompañar a sus compañeros soldados, que la cabra, ustedes verán, nos contarán cómo se creía también un soldado, hizo algo heroico, salvó la vida de 3 soldados. Vamos a conocer la historia de Bill, la cabra.